Ustedes esté lleno de bendición esta noche. Me imagino que algunos con un poco de sueño después de un día de trabajo largo, pero qué maravilla, ¿verdad? Que podemos estar sentados aquí en nuestras salas para compartir un poco la esperanza que nos debe mover, para de repente hablar de aquellas cosas que edifican y que dan vida y que dan esperanza y que dan consuelo y que dan amor. Así que, oye, a veces pasamos la vida tan envuelto en tantas cosas, ¿verdad? Nuestro diario vivir, la esposa, el esposo, los hijos, la escuela, el trabajo, y a veces no tomamos tiempo, ¿verdad? Para pausar y deleitarnos en el Señor. Así que en esta noche yo quisiera que, número uno, les felicito y les doy gracias porque ustedes han pausado por lo menos por una hora aquí, el tiempo que estemos, ¿verdad? Para descansar en el Señor, para ver cómo entre amigos, entre hermanos, entre familia, redarguimos un poco qué tiene la palabra del Señor para decirnos a nosotros en estos tiempos. ¿Cuánto hace? No creo que hace un mes, a lo mejor fue hace un mes, ¿verdad? Que estuve con ustedes y wow, me deleité mucho, me alegré mucho y yo siempre digo que yo me lleno más de lo que doy. Así que sepan ustedes que no solo vengo a compartirles, sino que y sobre todo en este tipo de foro, yo creo que aquí todos podemos abrir nuestro corazón, nuestra mente y ver cómo el Señor nos habla. Quiero que sepan que vengo de haber pasado un fin de semana en un retiro espiritual en el centro de aquí de Texas, así que vengo lleno. Tuve el privilegio de participar en un retiro de varones de un ministerio que se llama Soul Well, que significa mantén bien tu alma, y se va muy profundo, así que estoy súper lleno hoy, tengo 20,000 cosas que decir y compartir. Así que, pero escogí lo que quiero que compartamos, pero quería compartir con ustedes, pero al mismo tiempo vengo de un fin de semana donde vi a hombres dejar atrás muchas cargas, a hombres dejar atrás muchos miedos, mucho coraje y muchas cosas que le dan vergüenza y ser renovados en el Señor. Y estos hombres todos ahora junto a mí, yo también soy uno de esos, ¿verdad? Tuve la oportunidad de participar en eso, ser parte de eso. Así que a mí también ahora me toca, es el tiempo de reconstruir, ¿verdad? Reconstruir relaciones, reconstruir puentes, reconstruir, ayudar a la iglesia a reconstruirse, ayudar a familias a reconstruirse, ayudar a matrimonios a reconstruirse, ¿verdad? Cuando vemos todas las facetas donde necesitamos reconstrucción en el medio de los tiempos que estamos viviendo. Y fíjense cómo es el Señor, que justamente antes de subir aquí a mi casa tengo 2 pisos, en el segundo piso tengo mi oficina. Antes de subir acá, nosotros tenemos una abuelita de 105 años que vive en mi casa, por la cual mi esposa cuida, es su abuela. Y tenemos una persona que viene por lo menos la semana, a ayudar a mi esposa a cuidar, a bañarla y esas cosas. Y su nombre es Diliana, ella es de el estado Anzoátegui en Venezuela. Lleva muchos años por acá. No sé si tenemos venezolanos aquí ahora, pero Diliana ya es familia. Llega Diliana muy cargada a contarnos de que anoche su hija trató de suicidarse, ¿verdad? Y traigo esto a colación porque es muy real lo que está pasando alrededor de nosotros, ¿verdad? Es una muchachita de 14 años, que tiene mucha confusión, que trató, ¿verdad? Trató de cortarse y nos cuenta Diliana, esto pasó literalmente 30 minutos antes de yo subir a unirme aquí con ustedes, nos cuenta Diliana, incluso está Diliana abajo bañando a la abuela y ahí mi esposa ministrándola. Nos cuenta Diliana que incluso la muchachita escribió lo que ella considera eran como hasta palabras como demónicas en el view, ¿verdad? En el cristal de su lavamanos. Entonces, ahí hay una situación muy interesante, ¿verdad? Que ahora tenemos que ayudar a reconstruir. Y les digo esto porque esto es lo que se está viviendo diariamente, ¿verdad? Y nosotros los cristianos, lo interesante de nuestra vida como cristianos es que es a nosotros, es a ustedes y es a mí quienes tenemos una esperanza de vida eterna, quienes hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, quienes sacamos tiempo dentro de todo el ajetreo que tenemos para hacer esto, porque sabemos
de que vivimos un mundo corrupto, un mundo fuerte, difícil, un mundo que ahora está lleno de enfermedad, pero no solamente enfermedades físicas como el COVID o el cáncer, hay mucha enfermedad mental, ¿verdad? Y hay mucha enfermedad espiritual. Y yo quiero que nos recordemos que nos toca a nosotros los cristianos, a la iglesia, ser el aliciente para esa enfermedad espiritual. No somos médicos, ¿verdad? A lo mejor entre nosotros puede haber un médico, pero la mayoría de nosotros no somos médicos de cosas físicas. La mayoría de nosotros no somos expertos en las cosas mentales, no somos psicólogos. De repente si hay un psicólogo aquí, una psicóloga, y Dios los bendiga por eso. Pero el llamado que sí tenemos cada uno de nosotros es traer la sanación espiritual y compartir con el mundo cómo es que el mundo se sana y se reconstruye espiritualmente. La última vez que estuve con ustedes, así que les cuento eso para que oren primeramente por Diliana y por su familia y por su hija en este caso, que la pongan en oración. Incluso el matrimonio de Diliana no está muy bien, está muy mal, así que es una familia, by the way, entre nosotros, una familia que necesita al Señor, así que qué tal si el Señor nos ayuda a traer esa familia a Cristo en el medio, ¿verdad? De toda esa conmoción. Así que oren por nosotros para que el Señor nos ayude a ser instrumentos de paz. La última vez que estuvimos juntos, nos despedimos con este texto, así que le voy a dar seguimiento a lo que comenzamos hace un tiempo atrás. Dice en Efesios 3:10 que el propósito de Dios con todo esto, y la otra vez hablamos de cómo estamos viviendo tiempos bíblicos y cómo nos toca a nosotros ser seres de cambio, que incluso en lo que estamos viviendo, claro que vamos a tener tristeza, claro que vamos a tener confusión, claro que vamos a tener temor, pero en el medio de todo eso a nosotros los cristianos nos toca ir un paso más arriba. A nosotros se nos ha levantado la vara, ¿verdad? Y a nosotros Dios nos ha pedido porque Él nos ha dado a través de su Hijo la salvación, la esperanza, la vida eterna y un sinnúmero de promesas de que no nos cabe duda que las va a cumplir todas y cada una de ellas. A nosotros se nos exige un poco más. Y sobre todo se nos exige que seamos nosotros los que llevemos en el medio de todo esto, llevemos el mensaje de esperanza y de vida eterna al mundo. Hermanos y hermanas, si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Yo creo que nosotros siempre tenemos que recordarnos, y este texto comienza, y quiero comenzar ahí en ese texto, Efesios 3:10 dice, el propósito de Dios con todo esto, pensemos en todo lo que está pasando, el propósito de Dios con todo esto es que Dios quiso utilizar ¿a quién? A la iglesia. Dios quiso utilizar a la iglesia. Gracias, hermano, por compartir eso. Incluso ahora en un momento tengo algo que compartir también. Gracias, hermano, por ese texto. Fíjense cómo dice, Dios quiso, en la versión que yo tengo, la nueva traducción viviente, aquí dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, regrésate, búscala, hermano, nueva traducción viviente, claro, busquémosla ahí y así toda la leemos al mismo modo. 3:10. Fíjense qué interesante, el propósito de Dios con todo esto. Otra vez, la palabra viva de Dios la estamos aplicando a nuestras vidas, a nuestro diario vivir, ¿verdad? Señor, porque todos le hemos preguntado al Señor 20 veces en el 2020 y seguimos preguntando en el 2021, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito para con nosotros también en medio de todo esto? ¿Cómo me quieres utilizar? En aquel tiempo pasó igual, pero Dios tenía un propósito. El propósito de Dios quería utilizar la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría en aquel tiempo, en esta situación, a todos los gobernantes, autoridades invisibles que están en lugares celestiales. Pero la frase que quiero que nos llevemos hoy es: el propósito de Dios hoy sigue siendo utilizar ¿a quién? A la iglesia. A todos, en el contexto que estamos viviendo, a todos y cada uno de nosotros. Y voy a levantar aquí lo que quiero compartir con ustedes. Incluso los hermanos que van a Impact, hablamos un poco de esto el domingo que estuve con ustedes, pero pensé que esto hay que seguir profundizándolo. Así que esto fue gran parte de mi sermón cuando estuve en Impact hace una semana atrás. Pero decidí que hay que profundizar un poco más. Qué bueno con este grupo de hermanos bellos que son todos ustedes. Déjenme ver dónde veo aquí para poder compartir esto en pantalla grande. Se me mete en el medio, slideshow, y por aquí nos vamos.
Y así que lo que quiero que compartamos, nos vamos a ir un solo texto, vamos a ir a Ezequiel 37. Estoy seguro que lo han leído 20,000 veces. Estoy seguro que lo hemos interpretado de 20,000 maneras y todo eso está bien, ¿verdad? A veces el Señor habla de distintas maneras. Yo creo que lo más interesante de leer la Biblia es que hoy leemos un texto y Dios nos habla de una manera. Y de repente pasan 5 o 6 meses y lees el mismo texto y como que Dios te habla de otra manera. Y todo siempre es el texto dentro del contexto que estamos viviendo también. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y eficaz. Así que escogí Ezequiel 37, incluso lo compartí con los hermanos de Impact hace una semana atrás en un sermón y le llamé tiempo de reconstruir, porque el propósito de Dios es utilizar la iglesia. ¿Y ahora qué nos toca? Bueno, ahora nos toca reconstruir. Y quise utilizar Ezequiel 37. Así que lo que vamos a hacer es vamos a ir desmenuzando esto aquí en pedacitos, en varios pedazos. Y por supuesto quiero que digan, hermano, tengo algo que decir o me gustaría contribuir. Estamos aquí en familia. Comienzo, voy a leer Ezequiel 37 y vamos, según lo leo, vamos a desmenuzar. No vamos a llegar a leerlo completo, ¿verdad? Completo y después regresamos. Vamos a ir leyendo y paso a paso vamos a ir aplicando este texto a cómo vamos nosotros como la iglesia, porque el propósito de Dios es utilizarnos como en el 2021 comenzamos a reconstruir en el medio de los tiempos bíblicos. Cuando vemos la historia de Nehemías, Nehemías dice en el capítulo 1, le pregunté por la gente de los judíos en Jerusalén, me dan malas noticias, me senté a llorar, ayuné, oré a Dios del cielo, supliqué, le pedí éxito. ¿Y qué hizo Nehemías? Y se puso a reconstruir. Y se puso a reconstruir. El libro de Nehemías es un libro espectacular de ver cómo en el medio de la destrucción los hombres y las mujeres de Dios se dieron a la tarea de reconstruir. Algo que nosotros no podemos esperar es, bueno, esperemos a que se acabe el COVID. Entonces vemos cómo trabajamos con situaciones de las familias que tienen hijos que se están tratando de suicidar, que tienen necesidades económicas, que tienen enfermedades, ¿verdad? Y decir, y poner como excusa, ¿no? Es que, hermano, estamos viviendo en tiempos bíblicos donde no se puede ni salir de la casa y todo lo demás. Y yo entiendo la parte donde nos tenemos que proteger. No estoy diciendo que aquí nadie se va a proteger. No estoy diciendo que todos tenemos que estar viviendo la vida normal como la vivíamos antes. Jamás diría eso. Tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos y hacer lo mejor que podamos. Pero en el medio de todo eso, la iglesia y los cristianos tienen que seguir caminando. Y la iglesia, antes de terminar, estamos que en enero 25, día de hoy, en enero 25 del 2021, la iglesia tiene que seguir caminando. Nos toca a nosotros comenzar a reconstruir las cosas que van a llevar a este mundo a ser otro mundo. Nos toca a nosotros reconstruir vidas que están perdidas sin el Señor. No porque exista COVID y estemos todos metidos en las casas, no hay gente que no tenga la salvación, no hay gente que necesita ser salva, hay gente que necesita ser sana espiritualmente, hay gente que necesita conocer la historia de la redención y la historia de la reconstrucción, cómo yo reconstruyo mi vida. ¿Y será que Dios todavía está en el negocio de reconstruir? Yo creo que más que nunca, ¿verdad? Y lo otro que no me quiero dejar sin compartir con ustedes es, hermanos, hermanas, yo estoy más convencido que nunca que no ha habido tiempo mejor para que el reino de Dios crezca, para que seres humanos vengan a los pies de Jesús que los tiempos que estamos viviendo. Y les voy a decir por qué pienso así. Porque finalmente a la humanidad no le queda otra cosa de que regresarse a Dios y regresarse al Señor. Las riquezas no curan el COVID. Las conexiones, tener amigos que son los mejores médicos del mundo, no curan el COVID. No curan las situaciones que estamos viviendo, no curan familias destruidas, no curan matrimonios destruidos, no curan a niños o jovencitos que se estén tratando de suicidar, ¿verdad? Y no cura el cáncer, no cura, podemos hacer miles de cosas como humanos, que es lo que siempre vivimos en un afán, ¿verdad? O de obtener más y tener más riquezas aquí, vivir más cómodos. Nada de eso en los tiempos que estamos viviendo ha curado, ni ha dado a la humanidad felicidad. Al contrario, es el momento donde en el desespero, es en el momento donde en la depresión, es en el momento donde a la humanidad no le queda otra cosa que regresarse a los pies de Cristo, pero no lo van a hacer solos, no lo conocen,
no conocen el Dios que conocemos, y nosotros los que hemos sido privilegiados, nos toca a nosotros salir a reconstruir. Nos toca a nosotros salir a reconstruir. Así que comencemos con Ezequiel 37 y vamos a leer del 1 al 14, lo vamos a desmenuzar. Y quiero que nos transportemos allá. Yo quiero que hoy pensemos que tú y yo somos Ezequiel, porque lo somos. Que esta lectura la vamos a leer otra vez como que esto es nosotros viviendo esta historia. Dice, el Señor puso su mano sobre mí, así que el Señor puso su mano sobre el hermano Alejandro, el Señor puso su mano sobre Ana Castro, el Señor puso su mano sobre el hermano Leonel Montes, sobre Giomer, el Señor puso su mano sobre el hermano José Flores, sobre nuestro hermano Sotolongo, sobre Ana Durán, sobre Iván Muñoz, sobre todos y cada uno de los que estamos aquí hoy. Yo quiero que hoy declaremos y sepamos que el Señor ha puesto su mano sobre nosotros. Amén. Y el Señor nos ha llevado a través del Espíritu Santo hasta un valle lleno de huesos. Aquí tenemos gente de distintos países y que están viviendo en distintos países, en distintas ciudades. Yo estoy seguro que en la ciudad donde usted está hay un gran valle de huesos secos. Si estés en Colombia, en Venezuela, en México, en Centroamérica, Suramérica, en Houston, en cualquier ciudad de los Estados Unidos, donde quiera que estamos, el Señor número uno, no estamos ahí por casualidad. Yo siempre digo que las casualidades no existen, que sí existen las causalidades. Dios causa que las cosas se den. Así que nosotros tenemos que ver nuestras vidas como hijos de Dios, que Dios en un momento puso su mano sobre nosotros y nos llevó, nos trajo. A mí me trajo a Houston, Texas hace 8 años. Antes de Houston, Texas, me llevó a Dallas, Texas, y ahí estuve 7 años. Y antes me llevó a Luisiana y antes a Carolina del Norte. Y estuve en Puerto Rico por 22 años. Ahí nací, ahí me crié. No hay casualidad en nada de eso, sino causalidad. Y en cada uno de esos sitios, Dios siempre me confirmó que había un valle lleno de huesos, que había gente que necesitaba escuchar la historia de la redención. Había gente que necesitaba el aliento de vida que solamente Jesús y el Espíritu Santo pueden traer. Así que yo quiero que hoy cada uno de ustedes piense, Señor, número uno, agradezcamos al Señor donde estamos. Y número dos, démosle gracias a Dios porque nos tiene en el medio de ese valle. Y vamos a ver por qué aquí en unos minutos. Y dice, y el Señor no solamente me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos, el Señor me condujo por entre los huesos. Y yo no sé cuántos de ustedes se han sentido así en esta ciudad en donde vivimos. Es increíble cómo el Señor nos mueve, ¿verdad? Muchas veces y nos expone a familias que no conocemos, amigos nuevos, a situaciones en la ciudad donde vivimos, donde el Señor nos deja ver, que no nos quepa duda de que Él nos está conduciendo por entre esos huecos que cubren el fondo de nuestros valles. Yo quiero que usted visualice eso en el contexto que está hoy en la ciudad en que está. Estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos una historia donde podemos decir, oye, y el Señor sí a mí me ha llevado y me ha enseñado y por eso conocí a tal familia, por eso conozco a tal cual, y hemos visto la necesidad y hemos visto la sequedad en esos huesos. Estamos hablando de cosas espirituales, ¿verdad? Dice, y estaban desparramados en el suelo por todas partes, incompletamente secos. Y yo creo que la pregunta que yo tengo para ustedes ahí es, otra vez, ¿estaban esos esos huesos medio secos o completamente secos? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Qué dice la palabra? Completamente. ¿Qué significa esto? ¿Cómo traducimos eso al aspecto espiritual? Que ahí lo que había era un valle de huesos y un valle de huesos que estaban completamente secos. ¿Alguien que quiera comentar? Sí, porque no dice casi secos, sino completamente secos. Completamente seco. ¿Qué pasa con un hueso que está completamente seco? ¿Alguien aquí que haya visto un hueso completamente seco? ¿Cómo lo describiría? Súper seco, ceniciento. Ceniciento, me gusta esa palabra, hermana. Excelente ilustración. Ceniciento, sí. ¿Verdad? El hueso completamente seco termina como que desboronándose, ¿verdad? Y a veces sí, vaporoso, es todo poroso. Ok, amén. ¿Alguien más que quiera? ¿Cómo usted visualiza un hueso completamente seco? Una persona más. Estábamos secos porque no conocíamos de la palabra de Dios. ¿Verdad? Necesitábamos.
Muy bien, en ese caso, ¿verdad, hermana? Gracias por traer eso. Nosotros, porque eso pasó también, en un momento nosotros fuimos que, nosotros éramos huesos secos, Ujú. ¿verdad? Amén. Nosotros éramos huesos secos y sabemos lo que se siente ser un hueso completamente seco. Un hueso, como dice la Deshidratado, hermana, se puede desmenuzar. Adelante, hermano, hermana. ¿Quién iba a hablar? deshidratado. Deshidratado, wow. ¿Verdad? La apariencia de ese hueso no está bien. Es De un, ninguna manera. es un hueso que da pena de ver. No solamente uno piensa, oye, ahí hubo carne y músculo, ahora solamente un hueso, pero tras de eso, que sea un hueso seco. Ahí está mostrando que no tiene nada de vida. Nada de vida. Un hueso Wow. seco no tiene absolutamente nada de vida. O sea que las células que están en ese hueso están muertas también, ¿verdad, hermano Leonel? Eso es lo que quieres decir, ¿eh? Sí, sí. Wow. Increíble, increíble. Sigue diciendo, versículo 3. Bueno, el Señor lo llevó allí, lo puso en el valle, lo condujo por todo el valle para que se viera y se convenciera de que esto es una situación, una terrible situación. La misma situación que nosotros estamos viviendo. Realmente estamos en ciudades que están llenas de huesos secos y encima de eso estamos viviendo toda esta situación tan terrible, estos tiempos bíblicos nosotros. Dice que luego me preguntó, dice Ezequiel, que Dios le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Y ahí sí yo quisiera que cada uno de ustedes comentara ese familiar, ese amigo, ese vecino que usted sabe que es un hueso seco. Y yo estoy seguro que el Señor pone en nuestro corazón día tras día. ¿Será que podrá volverse a convertir en una persona viva? ¿Será que podrá convertirse en una persona viva? Y nos viene a la mente ese hijo, ese primo, esa hija, ¿verdad? Ese familiar, ese ex esposo, ex esposa, cualquiera que sea o ese individuo, o tenemos un grupo de gente que de repente decimos, tengo un grupo de gente que son ese grupo de huesos secos hoy. ¿Podrán esos huesos volver a convertirse en personas vivas? ¿Qué le contestaríamos al Señor? Y así, aquí sí me gustaría escuchar por lo menos de 3 o 5 de ustedes. ¿O qué le hemos contestado al Señor o qué le contestaríamos? Si esa pregunta esta noche el Señor nos hablara claramente y te pusiera esa ilustración de esa gente que considera huesos secos, ¿podrán esos huesos secos volver a ser personas vivas? ¿Qué le vamos a contestar? Que sí. Él todo lo puede. Que Y es nuestra sí, esperanza. que Él todo lo puede. ¿Qué más dijiste, Daniel? Y es nuestra esperanza que lo haga. La esperanza, ¿ok? Porque mientras haya vida, Y por hay lo una menos, mientras haya vida en oportunidad, esta hermano, carne, que puede convertirse esos huesos con las palabras de Dios, puede hacerlo. Ok. ¿Qué más? Tratar otra vez. Yo le preguntaría que qué hay que hacer para volver. Tratar otra vez, ok. La persona que dijo tratar otra vez, abunda un poquito más. O que tratar otra vez, ¿qué significa eso de tratar otra vez? Ana, cuando usted dice No, tratar otra vez, ¿a qué y, se refiere? y Ajá. de tratar, ¿A de qué se volver refiere? a tratar con la palabra. Ok, ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Podrán? No dejar de orar por esa persona y por ellos, no dejar de orar, o sea, que No sea dejar día y de noche la orar. oración, como con súplicas ante Dios, para que Él tenga misericordia de tantas personas que están en el mundo otra vez, de tantos hermanos o hijos, familiares. O sea, que yo digo que es la oración, una conexión directamente con Él. Y es una súplica día y noche por esas personas que ya no están con nosotros. Bien. ¿Alguien más que quiera comentar? Hablándoles, hermano, de la palabra de Dios a esos huesos secos para que vuelvan a tener vida. ¿Podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Entonces, lo que escucho de la mayoría de ustedes, de todos ustedes, realmente los que hablaron es, claro que pueden volver a vivir, ¿verdad?
Amén. Claro que hay distintas maneras, distintas cosas que vamos a tener que hacer con ellos, pero de que van a poder vivir, declaramos por fe, ¿verdad? Que sí van a poder vivir. Y interesante porque Ezequiel le contesta, oh Señor soberano, solo tú sabes la respuesta. Y dice, y entonces me dijo, anuncia un mensaje profético. Y interesante esta interacción entre Ezequiel, ¿verdad? Con Dios, que es la misma interacción que nosotros tenemos con Dios cuando oramos, cuando le pedimos por la gente que sabemos que hoy son huesos secos. Y a veces le preguntamos, y traigo esto, otra vez quiero que nos traigamos esto hoy como una enseñanza de que si esto no es lo que hemos hecho, ¿qué tal si comenzamos a aplicar esto en la manera en que trabajamos y atraemos y convencemos y nos acercamos a estos huesos secos que tenemos alrededor nuestro, que queremos que vuelvan a tener vida? Dijimos que sí pueden tener vida. Ok, ¿cómo llegamos a ellos? Y es lo mismo que preguntaba Ezequiel, Señor, ¿cómo los hago que tengan vida? El Señor dijo, anuncia un mensaje profético. Y yo quiero que todos nosotros siempre sepamos que un mensaje, no hay, número uno, que no hay que tenerle miedo a decir, te voy a dar un mensaje profético, o lo que estoy haciendo es un mensaje profético. A veces tenemos miedo a esas palabrotas. Un mensaje profético no es otra cosa, nada más que es un mensaje que proviene de Dios. Y si se hace lo que Dios dijo que se haga, vamos a ver cómo Dios actúa, ¿verdad? Y dejarle el resto a Dios. Así que, número uno, que cada uno de nosotros lleve un mensaje profético a esta gente. Yo creo que nos toca ir y volver. Y si hemos ido, una hermana que dijo, volveremos a tratar y volveremos a tratar, ¿verdad? El Señor dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y dile lo siguiente, huesos secos, escuchen la palabra del Señor, claro, y vamos a aplicar esto a nuestro contexto. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Alguien iba a decir algo? Ok, bien, seguimos. Algo que quiero que siempre pensemos es, ok, ¿cómo yo llego a esa persona? Oye, queremos que llegue a esa persona con, el Señor tiene palabra para ti. Quiero que vuelvas y te recuerdes. A lo mejor te lo he dicho 20 veces, te lo voy a decir una vez 21, y si te lo tengo que decir 25 veces, o si te lo tengo que decir 30 veces, con amor te lo voy a decir. El Señor tiene mensaje profético para ti. Es importante que escuches, que te dejes, que escuches la palabra de Dios. La fe viene porque viene por el oír. Nunca vas a dejar de ser ¿verdad? Y no vamos a decirle así, vas a dejar de ser un hueso seco. Nunca vas a poder salir de esa situación. Nunca te vas a poder superar. Nunca superarás la depresión, la adicción, el alcoholismo. Dios quiere sanación para ti, pero para eso hay que tener fe. Así que, ¿qué tal si te invito a que vuelvas nuevamente a escuchar la palabra de Dios? Y dice aquí, y esto dice el Señor, atención, pondré aliento dentro de ustedes. Ustedes saben cuánta gente no entiende de que Dios, en el medio de su dificultad, en el medio de su sequedad, han perdido la esperanza de que Dios puede volver a poner aliento de vida dentro de ellos. Otra vez, si nosotros no somos quienes llevamos ese mensaje con amor, con pasión, con mucha confianza, con mucho gozo, esos huesos secos nunca se van a acordar. Esos huesos secos están sin esperanza. Esos huesos secos están, así que importante que nosotros le dejemos saber a estos huesos, el Señor quiere volver a poner aliento dentro de ti. Y dice el Señor, yo pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. El Señor te quiere volver a dar vida. El Señor quiere que vuelvas a vivir. El Señor quiere que vuelvas a sentir su presencia. O si nunca la has sentido, date la oportunidad de recibir el aliento de vida del Señor y para que puedas vivir plenamente. Dice, y les pondré carne y les pondré músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes. ¿Y qué pasa cuando el aliento de Dios viene dentro de un ser humano? Revive, en este caso dentro de huesos, no era ni un ser humano, eran un valle de huesos secos, polvorizados, pero el Señor dijo, escuchen este mensaje, yo voy a poner aliento y ustedes van a revivir. Y nosotros tenemos que llevar ese mismo mensaje. Dios te va a dar el aliento, Dios tiene tu esperanza, Dios tiene tu salvación y Dios te hará volver a vivir. Dice, entonces sabrán que yo soy el Señor. Y el mensaje con lo que tenemos que aplicar es, número uno, de repente si alguno de nosotros hoy está como un hueso seco, este mensaje hay que aplicárselo nosotros primero, ¿verdad? A nosotros mismos y luego llevarlo con la misma esperanza, el mismo gozo y con la misma pasión
de que el Señor nos va a dar aliento y el Señor nos puede dar vida, no importando la circunstancia que estemos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien que quiera añadir algo a este mensaje que vamos llevando? ¿Qué va entendiendo? ¿Algo que el Señor le haya dicho también que quiera compartir con los hermanos antes de que seguimos desmenuzando Ezequiel 37? Bueno, hermano, yo creo que una de las formas en las que podríamos llegar en el contexto que tenemos ahora, donde, como bien lo decías al inicio, pues siempre estamos rodeados de malas noticias. Vemos los noticieros y son malas noticias. Muertes, violaciones, robos. Escuchamos hablar a las personas a nuestro alrededor con malas noticias. Entonces, qué bueno nosotros empezar a aplicar y atraer a la gente saludándole, diciéndole, te tengo una buena noticia. Amén. Es eso. Amén. Tan simple que es, ¿verdad, hermano? Es simple. A veces lo complicamos. No, esto es muy simple. Y en el contexto que estamos, estoy 100% de acuerdo contigo, hermano. ¿Qué tal si comenzamos, si abrimos esas conversaciones con que oye, te tengo una buena noticia? Oye, yo creo que el mundo está deseoso de muchas buenas noticias. Así que están susceptibles, ¿verdad? Mejor que nunca, la gente está susceptible a recibir lo que no ha recibido por un año y pico. Sigue diciendo, así que yo anuncié el mensaje. Algo interesante, Ezequiel no se negó a simple y llanamente agarrar el mensaje que Dios le dio y llevarlo. Él no titubeó, como decimos en mi país. Él no puso excusa. Ezequiel no cuestionó al Señor. Ezequiel fue y llevó el mensaje profético a aquellos huesos de que iban a agarrar aliento y que iban a revivir. Y dice, así que yo anuncié el mensaje tal y como él me dijo. A veces que hacemos o no nos damos cuenta de que, a veces tenemos miedo de llevar el mensaje. Y la exhortación de esta noche es, no tenemos por qué tener miedo. El mensaje es claro, el mensaje es conciso. Lo que siempre tenemos que ocuparnos es de que simplifiquemos el mensaje, sobre todo a huesos secos. Que cuando la puerta se abra para recibir el mensaje, ¿qué tal si ese mensaje viene un mensaje simple? El mensaje de me encantó, hermano, eso que dijiste. El mensaje comenzamos con que te tengo una buena noticia. ¿Y qué tal si luego de ahí agarramos un pasaje que sabemos, Dios nos va a dar a nosotros el texto, el pasaje bíblico de esa palabra viva y eficaz que esa persona tiene que escuchar? Y a veces nos ponemos muy ansiosos de que, oye, pero es que yo no conozco tanto Biblia, o verdad, yo no tengo los estudios, y todas esas cosas, excusas que nos metemos en la mente o lo ponemos más complejo de lo que debe ser. Yo creo que mantengámoslo simple y oye, lo mejor de todo en la época que vivimos es que nadie tiene que ser un erudito en la Biblia. Usted hace como ese hermano hizo, va a Google, usted pone Bible Gateway y usted pone la palabra en Bible Gateway que está buscando y en la Biblia en español y le va a salir los pasajes que hablan y usted de ahí agarre uno de esos pasajes y que tenga esperanza, que traiga vida, que dígate, el aliento de Dios viene y vas a revivir y comencemos ahí. Llevemos el mensaje tal y como Dios lo dice. Y dice, y de repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Hermanos, a mí me encanta esa palabra de traqueteo. Esa palabra es muy puertorriqueña para mí. Dice, un traqueteo. Traqueteo es que todo empezó a moverse, a traquetearse ahí. Y se oyó ese ruido de un traqueteo por todo el valle. Usted imagínese la ciudad de Houston, los que viven en Houston. A mí me encantaría escuchar un traqueteo en la ciudad de Houston y saber que es el Espíritu Santo moviéndose y volviendo a dar vida eterna. Aquellos que están en Bogotá, aquellos que están en Medellín, aquellos que están en distintas ciudades. Usted imagínese, usted escuchar el traqueteo de su valle de huesos secos en su ciudad y que es Dios moviéndose y volviendo a dar aliento de vida. Y yo sé que cada uno de nosotros lo vamos a experimentar con ese familiar, con ese amigo, con esa persona que Dios nos va a poner de frente, que sabemos que es ese hueso seco. Prepárese para escuchar ese traqueteo en ese valle, según se van dando vida. Y dice, y se juntaron los huesos a cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Esto no fue un trabajo a medias, esto fue un trabajo completo, incluso ahí no queda. Dice el versículo 8, mientras yo observaba, y usted, algo interesante es, somos mensajeros, llevamos el mensaje de aliento de vida
Y luego, ¿qué hacemos? Y luego observamos. No juzgamos, no nos desanimamos si no vemos que esos huesos se compusieron inmediatamente en el tiempo que queremos, porque siempre andamos bien rápido, ¿verdad? Oye, lo que tengo es media hora nada más. Este es el mensaje. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y otra vez, a veces las cosas no funcionan así. Mas, sin embargo, ¿qué tal si llevamos el mensaje tal y como Dios lo da, el mensaje de la buena nueva, la buena noticia, y observamos? Y dice, y mientras yo observaba, dice Ezequiel, yo vi que se formaron los músculos y apareció carne sobre los huesos. Y después se formó piel para cubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Y quiero que sepan, aquí Ezequiel tenía dos opciones, que son las mismas opciones que nosotros vamos a tener. Ezequiel aquí pudo haber dicho, wow, esto está tomando mucho tiempo y oye, sí veo los esqueletos, pero no veo que esto se haya completado el trabajo, y desanimarse e irse. Lo mismo va a pasar con nosotros. A veces no nos podemos desesperar con la gente. Tengámosle gracia, tengámosles tiempo, tengámosles paciencia a la gente, pero observemos y estemos ahí, que la gente sepa que estamos ahí, observando y apoyándolos y orando para que ellos se vuelvan a reconstruir, para que sus vidas comiencen a reconstruirse. Dice, y luego me dijo, ahí no queda, ahí Dios no estaba todavía ahí, lo mismo va a pasar con nosotros. Dios no va a ser que la primera vez que regresemos de esos huesos secos, ya ahí vamos a ver el milagro. De repente unos sí, otros no, otros más rápido, otros más suave, más lento. Pero Dios siempre va a hacer su trabajo. Dios siempre va a reconstruir completamente. Y dice, luego me dijo, hijo del hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di. Y a nosotros, lo importante cuando nos toque volver y seguir dando el mensaje o expandiendo en el mensaje, mi consejo es que ahí es donde no nos podemos desesperar. Ahí es donde tenemos que tener plena confianza en Dios, que todo este proceso es necesario que se dé, como se dio con Ezequiel. Esto dice el Señor soberano, dice, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié otra vez. ¿Qué hacía Ezequiel? El Señor decía y él hacía. El Señor es simple y repetía el mensaje y repetía el mensaje. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó. ¿Y qué pasó? Y entró aliento en los cuerpos. Todos, algunos o todos volvieron a la vida y se pusieron de pie y eran un gran ejército. Yo les comentaba a los hermanos en Impact, y ya vamos terminando, hermanos. Sé que ya me estoy casi. Está bien. No se escucha. No se escucha, hermano. Parece que se le cayó la conexión. Esperemos un momento, por favor. A veces cayó el internet. ¿De acuerdo? Se va a volver a conectar, yo creo. Sí. A propósito, un anuncio, los varones en Aguamasca, después de la clase, con una reunión de varones, un poquitico de 5 a 10 minuticos, sí, los varones, después de la clase. Ya les mandé el link nos conectamos con el link del hermano Sotolongo. Hermanos varones. Sí. ¿Aló? Sí. Manuel. No se ha conectado. No va a conectarse. Ahí viene. Está volviendo a conectar. Aquí regresé. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Disculpe, hermano, sí. Ahí, pero déjame, comparto aquí. Ya vamos terminando como quiera. Disculpen, no sé qué pasó ahí, que me desconecté. Recoja el internet que le cayó. ¿Cómo fue? Recoja el internet que se le cayó. Sí, creo que sí. Parece que me falló aquí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que hay tantas cosas conectadas que creo que me quedé aquí. Dice Ezequiel, y yo, todo puede ver en mi pantalla, ¿verdad? Dice, yo anuncié el mensaje como él me lo ordenó y entró el aliento en los cuerpos y todos volvieron a gran vida y se pusieron de pie en un ejército. Decía yo que yo he sido muy privilegiado en mi vida y el privilegio más grande que Dios me ha dado
es yo poder ver gente a través de los años que eran huesos secos cuando los conocí. Y el Señor me dio el privilegio de compartir con ellos el aliento de vida y ver cómo a través de los años el aliento de vida entró y sus cuerpos fueron reconstruidos y matrimonios fueron reconstruidos y familias han sido reconstruidas e iglesias han sido reconstruidas. Y hoy, después de tener 22 años en el ministerio, de que me bauticé y servir en la iglesia de distintas capacidades, el privilegio más grande que más me llena en mi vida, hermanos y hermanas, que me voy a dormir cada día dándole gracias a Dios por muchas cosas, pero esta es una de las cosas principales, es el gran ejército que yo he visto que se ha puesto de pie. Amén. Dice el versículo 11, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel, y ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza, y nuestras naciones donde estemos, en el medio de los tiempos bíblicos que estamos viviendo, la gente ha perdido esperanza y nuestras naciones están acabadas. Así que por lo tanto, ¿qué pasó? A aquel le tocó profetizar y a nosotros nos toca profetizar. Y dice, y esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, que la gente que le hablemos sepan que ellos son el pueblo de Dios. Dice Dios, y abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Dios nos va a levantar también. A ese ser humano Dios lo va a levantar, a esa familia, a esa comunidad, a esa iglesia, a la humanidad entera, Dios la va a sanar. Dice, y luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando esto suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Y yo creo que lo hemos vivido a nivel de huesos secos que hemos traído el aliento de vida a través de la palabra de Dios. Hoy ellos saben quién es el Señor. Y nuestra vocación tiene que ser llevar ese aliento y ese mensaje profético para que Dios ponga en el espíritu en ellos. Dice, y pondré mi espíritu en ti y volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Y al fin y al cabo, que nunca se nos olvide que simple y llanamente somos peregrinos en esta tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra y que Dios siempre cumplirá sus promesas. Acuérdense que una vez hablamos de ese cuánto más si Dios le cumplió al pueblo las promesas, cuánto más el Señor no nos va a cumplir las promesas a nosotros y a aquellos huesos secos a quienes les traigamos las mismas promesas que costaron la vida, la muerte, pero que se ganaron en la resurrección el tercer día de nuestro Salvador Jesús. Así que esta noche los dejo con esto. Es tiempo de salir a reconstruir vidas y es el propósito de Dios que seamos tú y que sea yo el mensajero de vida eterna y de la historia de la redención. Saben que les amo increíblemente a todos y cada uno de nosotros. Gracias por permitirme estar con ustedes esta noche. Amén, hermano. Muchas gracias. Gracias a Dios primeramente, hermano. Gracias por tenerlo con nosotros. Y hermano, siempre eres bienvenido. Siempre eres bienvenido, hermano. Vamos a continuar con las peticiones que tenemos para orar. Tenemos aquí el hermano Marcos Durán, diré las peticiones materiales y por último las peticiones espirituales, ¿sí? Después de esto, los varones nos vamos a conectar vamos a tener una reunión de varones y vamos a conectarnos con el hermano Jesús Sotolongo, sí, con el link de Jesús Sotolongo. Las hermanas pueden quedar dialogando si gustan, sí, conversando. Nosotros vamos a salir para otro link para con el hermano Jesús Sotolongo, sí, por favor, los varones. Si alguien no lo tiene, por favor, me avisa para mandárselo, sí. Bueno, tu hermano Marcos Durán, si nos puede decir la oración por materiales, sí. Y después continúa nuestro hermano José Flores con las peticiones espirituales. Enseguida, así, por favor. Hermano Marcos. Amén. Gracias, hermano Manuel, por el mensaje.